Bien, estimados alumnos, les doy la bienvenida a esta última clase de los sistemas de gestión en auditoría. Hoy día vamos a ver técnicas de auditoría, que es el último archivo, y con esto estamos cerrando nuestra asignatura en materia de este semestre. Bien, vamos a revisar lo que son las técnicas de auditoría, que son muchas, pero vamos a introducirnos en algunos conceptos y algunos tips para poder enfrentar un proceso. Puede ser revisado, auditado, y obviamente como están involucrados personas, también hay que recomendar cómo enfrentar al auditado, porque el auditado a veces se siente un poco amedrentado con los auditores. Entonces el auditor tiene que tener la capacidad para poder hacer entender de que van a realizar un proceso y no a las personas. Dentro de lo que son las auditorías de gestión se toma como referencia la norma que ya nosotros hemos estado estudiando, que es la ISO 9001 versión 2015, y se habla de una estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel consta de 10 capítulos, que son los que revisamos en la unidad 2, ¿ya? Y lo vamos solamente a nombrar, ¿ya? El 1, 2 y 3, recuerden que es básicamente el contexto, ¿ya? Las definiciones y hacia dónde se dirige la norma en sí, que es objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, que en este caso no existen, ¿ya? Y términos y definiciones, que también se hace mención básicamente a la ISO 9000 versión 2015, que es vocabulario. Pero el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son los capítulos operativos para poder implementar en un proceso o en varios procesos que tiene la organización. Entonces aquí estamos hablando de contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Con esto nosotros podemos hacer un barrido dentro de lo que son la gestión de una organización en base a los procesos que interviene y que implementa con esta estructura de alto nivel. Pero no vamos a introducirnos más en la ISO 9000, porque eso ya lo vimos, ya solamente dar a entender de que esta es la estructura base para poder auditar cualquier sistema de gestión, ¿ya? Vamos a ver los tipos de comunicación, formas de comunicarse con la voz, lenguaje no verbal y casos de auditoría. Está a grandes rasgos lo que vamos a ver, ¿ya? Los tipos de comunicación. Bueno, los seres humanos tienen dos tipos de comunicación, ¿ya? Tenemos los tipos de comunicación verbal y los no verbal. Entonces, los tipos de comunicación, como ya les comenté, que significa que es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En ella intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Vamos a recordar un poco lo que nos pasaron en educación básica, ¿ya? Dentro de estos tipos de comunicación, la forma de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías. La comunicación verbal, como ya les había comentado, y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que se utilizan y a las inflexiones de la voz, tono de voz. Y la comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos, o la postura y la distancia corporal. Ahora que ya tenemos claro la definición típica de los tipos de comunicación, veamos los elementos que intervienen en la comunicación. Esto ya lo vimos en el colegio, ¿ya? Pero hay que volver a recordarlo porque a veces no sabemos que estamos en este contexto. Bueno, para ir recordando un poco, tenemos un emisor, que es el que envía el mensaje, ¿ya? Hay un canal, como en teléfonos alámbricos, hay un hilo telefónico, en el caso del celular hay una señal, el contexto está junto con el receptor y el código del lenguaje para poder comunicarse, ¿ya? Eso es lo que hace el contexto. Ahora, si nosotros nos vamos a la comunicación verbal, el tono de voz, la inflexión de la voz es lo que nos da la forma y el contexto y el canal para poder comunicar. Veamos, dice que es de suma importancia la forma como se dicen las frases y la fuerza que se le dan a estas cuando se está comunicando una idea, ¿ya? Aquí colocamos dos frases. Primero, el del autor Paulo Coelho, el autor brasileño, dice: el Señor solo exige de las personas aquello que está dentro de las posibilidades de cada uno. Si yo esto lo leo tal como lo hice ahora, en forma plana,
se va a entender en forma plana y quizás a veces no va a tener una comprensión lectora adecuada. Pero si yo doy cierta inflexión de voz, ¿ya? Le voy a dar importancia a ciertas palabras, voy a comunicar algo que quiero que entienda el receptor. Pero si le doy inflexión de voz en alguna otra palabra que está ahí, también voy a comunicar quizás otro contexto, pero que quiero que entienda el receptor. Por ejemplo, dice, el Señor solo exige de las personas aquello que está dentro de las posibilidades de cada uno. Entonces, una de las comunicaciones que quiero hacer entender, la exigencia hacia las personas. Eso se da con la inflexión de voz. Aquí tenemos otro ejemplo de una frase de Bob Dylan. Para los que no conocen, Bob Dylan es un cantante muy famoso y uno de los mejores compositores que ha tenido Estados Unidos, ¿ya? En música pop, música rock, etc. Y dice, siempre hemos sentido lo mismo, solo que lo vemos desde un punto de vista diferente. Cambiemos la inflexión del tono de voz. Siempre hemos sentido lo mismo, solo que lo vemos desde un punto de vista diferente. Entonces estamos ratificando una aseveración que siempre se da, siempre es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ese es el mensaje que quiero transmitir. Espero que se haya entendido respecto a que el tono de voz es sumamente importante para poder comunicar con la comunicación verbal. Dentro de la comunicación verbal están las expresiones para poder hablar. Aquí yo les dejo varios ejemplos. No voy a leerlos todos, voy a tomar algunos ejemplos, pero sí les voy a mencionar las agrupaciones que hay. Hay expresiones de voz que van en función del orden y la enumeración, la aprobación, la oposición, la restricción o atenuación, adición o el contexto de insistir. Veamos, por ejemplo, la aprobación. Si yo voy con una frase a mi receptor y le indico, efectivamente, todo lo que tú indicas es razonable. En cambio, lo que tu compañero ha indicado no está dentro del contexto que estamos persiguiendo. Entonces, podemos ofrecer una expresión hablada, verbal, con un contexto de aprobación y terminamos con un contexto de oposición. Estas son expresiones y son herramientas que podemos ocupar en la forma de que queremos comunicar en forma hablada, en forma verbal, ¿ya? En forma sonora con nuestros receptores, que es muy potente. Esto es parte de la lingüística y la forma de comunicarse con la voz. Espero que lo tengan, digamos, a mano, porque esto les va a servir para poder comunicarse en cualquier situación. Veamos ahora el lenguaje no verbal, lo que llamamos comunicación no verbal. A ver si nos sorprendemos con esta estadística. Bien, la comunicación no verbal del ser humano es de un 93%, tal como lo indicamos acá. Y solamente el 7% es comunicación verbal. Todo lo que vimos anteriormente y que nos esforzamos por tratar de hablar bien y de comunicarnos adecuadamente es solamente un 7%. Por lo tanto, nuestros gestos, nuestra forma de comunicar están relacionados básicamente a un 93. Algunos hablan de un 90, otros hablan de un 80, pero siempre es muy alto. Por lo tanto, nuestro compromiso como profesionales es poder observar y saber interpretar el lenguaje no verbal que tiene mi contraparte o el receptor de lo que yo estoy tratando de comunicar, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Por ejemplo, cuando nos tapamos las manos, esto está en un libro que lo estudió este autor, Rurikiki, está en la página 171. Hay una expresión obviamente mucho más amplia y es solamente un ejemplo de esta literatura y de este autor. Pero por ejemplo, que habla autocensura, pensamientos críticos. Taparse la boca, presionando fuertemente con la palma de la mano, es un acto de autocontrol para no responder en forma inmediata. Estoy deteniendo lo que voy a responder. Esto ocurre cuando experimentamos el deseo de expresar una visión contraria, pero no lo más es conveniente.
Cuando apuntamos con el dedo, regulador para captar la atención. ¿Se acuerdan? Bueno, para los que recuerden, el político Ricardo Lagos cuando apuntaba con el dedo al general Pinochet en televisión, se hizo muy famoso. Pero eso solamente para poder captar la atención. Dice, levantar el dedo índice a la altura de los ojos o utilizar un objeto en esa posición pide la atención completa de quienes escuchan y sostienen la posición de la palabra. Quiero que me presten atención. Si me están observando, levanto la mano y con el índice apunto a la audiencia o a la persona. Y él va a tomar atención respecto a esa captación no verbal, o sea, el movimiento de mi mano. Y el otro es muy parecido al de arriba, pero es diferente. Se tapa completamente la boca. Desacuerdo, desaprobación, sentimientos negativos. Se tapa la boca y se frota la nariz. Frotarse la nariz es un gesto inconsciente ante la experiencia de sensaciones negativas. Cerrar las fosas nasales con el pulgar e índice indica que se está reflexionando sobre un problema. Conlleva el agregado de que se percibe e intuye que algo huele mal. Bueno, estas son interpretaciones de estudios de décadas ya que hizo este autor y hay otros autores más. Hay bastante material para poder repasar todo lo que es el lenguaje no verbal y poder interpretar y la observación del entorno. Bueno, los auditados normalmente actúan de esta forma, por lo tanto los auditores tienen que saber interpretar el lenguaje no verbal que tiene el auditado o el entorno o simplemente para hacer una negociación. Los convido a revisar el primer video que ya está arriba de la plataforma que habla del lenguaje no verbal. Es un documental, parte de un documental de History Channel donde comunica la forma cómo nosotros nos comunicamos los seres humanos. Muy bueno, es un documental que dura una hora y media, pero acá el video es de 10 minutos. Yo los convido a que lo busquen en YouTube, está completo y está en español, ¿ya? Para que lo puedan ver. Además, los convido a ver un caso de auditoría, el video 2, que también está publicado en el portal, donde es un video antiguo, pero está muy bien hecho respecto a cómo un auditor enfrenta una auditoría y enfrenta a los auditados. Es el ejemplo típico de una auditoría de proceso y de gestión para mejorar los procesos. ¿Ok? A grandes rasgos, estas son las técnicas. Bueno, ahí en el caso de auditoría del video van a ver la técnica que utiliza el auditor, para enfrentar el proceso que tiene que realizar ante los auditados, ¿ya? Bien, eso sería la última materia con respecto a los sistemas de auditoría o de inspección de un sistema de gestión o de proceso. Ya ha sido bastante resumida, solamente les doy unos tips, con los videos podemos completar. Por favor, denle una vuelta a la materia y cualquier duda me consultan. Estamos viéndonos, espero que tengan un buen término de año y estaremos encontrándonos posiblemente el próximo semestre, si Dios quiere. Un abrazo grande y que estén muy bien.